Hola a todos y todas, bienvenidos al primer video complementario de conocimiento científico y metodología de la investigación. Recuerden que estos videos solo constituyen un acompañamiento multimedia a los recursos disponibles en el aula, como ya saben por el video introductorio que vieron con anterioridad. Ahora lo que vamos a ver en los temas donde nos vamos a acercar hoy son a la pregunta que podríamos decir central de la primera parte de la asignatura, de la unidad 1, 2 y 3, que es la pregunta ¿por qué es la ciencia? ¿Sí? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la ciencia y la tecnología, que si bien no son lo mismo están relacionados, ocupan un lugar protagónico en las sociedades contemporáneas. ¿Esto qué significa? Que hay una gran cantidad de recursos públicos y privados invertidos en el desarrollo de ciencia y tecnología, que lo que consideramos verdadero, lo que consideramos fiable hoy en día está estrechamente relacionado con el conocimiento científico, y así habrán visto publicidades en las cuales para convencernos de que hay que comprar un producto se dice que está científicamente comprobado. ¿No? La idea de que algo es científico no es solo una afirmación sobre lo que es, sino sobre lo bueno que es. La ciencia es el lugar de ser el arbitrio de lo que es verdadero y lo que no. Y al mismo tiempo los aparatos tecnológicos tales como los celulares o las computadoras donde están viendo este material ocupan un lugar central en nuestra vida cotidiana. Bien. Eh, Dado que este fenómeno es tan interesante y dado que tiene un lugar tan central en nuestra vida, es una pregunta interesante para hacerse: ¿qué es la ciencia? ¿Qué entendemos por ciencia? ¿No? Y cuando nos preguntamos por el qué es algo, hay siempre distintas estrategias para responder. Nosotros acá vamos a abordar dos caminos. El primero es la vía negativa, que quiere decir que vamos a comparar la ciencia con otros tipos de conocimiento para ver lo que no es, ¿no? Y la vía positiva, que es dar un listado relativo de algunas de sus características. Bien, la ciencia entre otros saberes. Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de ciencia hablamos de un producto cultural, y por producto cultural entendemos que la ciencia es resultado de la actividad social o coordinada humana, ¿sí? Los humanos y las humanas hacemos ciencia, ¿no? Y entonces es un resultado de nuestra acción cultural. Casi todas las cosas que nos rodean son productos culturales, ¿no? Yo acá daba una lista de ejemplos: las universidades, los edificios, los autos, los sistemas de gobierno, la poesía y las religiones. Todo aquello que sea resultado de la acción coordinada de los seres humanos es un producto cultural. Ahora bien, dentro de los productos culturales podemos hacer una distinción entre aquellos que se llaman saberes o formas de conocimiento, que tienen la característica de ser productivos a su vez, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura es indiscutiblemente un producto cultural porque es resultado de la acción humana, pero al mismo tiempo produce cosas como los edificios, ¿sí? Entonces, o la ciencia, ¿no? Que es un producto cultural, como decíamos antes, pero además produce teoría, produce conocimiento. A estos productos culturales que son productivos a su vez, los llamamos saberes o formas de conocimiento. Por tanto, la ciencia es un saber entre otros, pero algo en su naturaleza la hace destacar. Esto tiene que ver con lo que comentábamos antes, con el lugar central que ocupa la ciencia y la tecnología en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, hay algo del tipo de conocimiento que la ciencia produce que lo hace destacable entre los demás. Y lo primero que vamos a ver es la ciencia frente al sentido común. El sentido común es la forma más extendida de conocimiento que existe, ¿sí? Y son todo ese conjunto de saberes que nacen del contacto con la vida cotidiana. Y cuando uno lo piensa, por sentido común entendemos en general ciertas porciones de conocimiento fuertemente prácticas, vinculadas con el sobrevivir al mundo, por ejemplo, ¿no? El fuego quema, es una mala idea cruzar la cancha aquí con los ojos vendados, etcétera, ¿sí? Hay un montón de ideas de sentido común que poseemos, ¿sí? Y
Lo que tiene de curioso el sentido común frente a la ciencia es que es un conocimiento altamente disperso, ¿sí? Poco organizado, ¿no? No es un sistema de conocimiento donde hay algunas ideas principales y luego otras que se siguen de esas ideas principales y es como un sistema, ¿no? Es más bien eso, un conjunto de saberes dispersos eh, y que contrarrestan fuertemente con la ciencia. ¿Por qué contrarrestan? Porque una de las cosas que caracteriza típicamente al conocimiento científico es su sistematicidad. La ciencia no es un conjunto disperso de enunciados, sino un conjunto ordenado de enunciados que se dan en lo que llamamos forma de teorías. Las teorías son conjuntos ordenados de enunciados, ¿sí? Y así es como la ciencia se presenta, ¿no? Bien, la otra gran diferencia, aparte de lo que tiene que ver al orden y a la sistematicidad, tiene que ver con la profundidad del conocimiento. El sentido común, en tanto es un conocimiento práctico, no se pregunta por el porqué de las cosas, ¿sí? No quiere saber por qué el fuego quema. Eso no forma parte del sentido común. Lo que forma parte del sentido común es que el fuego quema. Entonces, tenés una serie de indicaciones prácticas, pues no lo toques, ¿no? Ahora, lo que caracteriza, una de las características centrales de la ciencia es ser explicativa, ¿sí? La ciencia es todo lo contrario, el conocimiento que busca es un conocimiento de profundidad, que tiene que ver con las causas que subyacen a los fenómenos que vemos, ¿no? Nosotros vemos un montón de fenómenos y la ciencia lo que se pregunta es por qué eso ocurre, ¿sí? Bien, el conocimiento de sentido común es entonces una enorme colección de saberes dispersos y poco profundos, mientras que la ciencia es una enorme colección de teorías e hipótesis ordenadas y coherentes que pretende acceder a las causas de los fenómenos estudiados. ¿Sí? Acá vemos esa gran diferencia. Ven cómo diciendo, comparándolo con el sentido común, ¿no? Con lo que no es, obtenemos conocimiento sobre lo que es la ciencia. Y la otra forma de conocimiento muy extendida en todas las sociedades conocidas, so far, es la religión, o lo que también llamamos discurso mítico religioso, ¿sí? Y esto es interesante porque la religión sí tiene una dimensión explicativa a diferencia del sentido común. Los mitos, como el Génesis judeocristiano, el que podemos leer en los textos sagrados de las religiones judeocristianas, explican cómo fue creado el mundo, cómo fue creada la especie humana y el resto de especies, por ejemplo. No hay una explicación de cómo esto ocurrió. Sin embargo, estas explicaciones de los discursos míticos religiosos, de los mitos griegos o de las religiones contemporáneas, tienen tres características que son radicalmente distintas de la ciencia. En primer lugar, utilizan conceptos sobrenaturales, es decir, para hacer esas explicaciones recurren a ideas y conceptos que no pertenecen al mundo de lo natural o de lo social, sino que más bien pertenecen a un mundo místico, mítico, ¿no? Dioses, demonios, voluntad, ¿no? La lluvia tiene voluntad, ¿no? Hacen una serie de recursos a lo sobrenatural, que es, por supuesto, totalmente inaceptable en el marco científico. Dos, muy buena parte de las afirmaciones de los mitos y de las religiones son falsas, son empíricamente falsas, es decir, van contra los hechos, ¿no? Por ejemplo, la idea de la creación humana es eminentemente falsa, ¿sí? Y tres, tienen una dimensión moralizante. Esto es súper interesante porque una de las grandes diferencias con la ciencia tiene que ver con que las explicaciones religiosas suelen tener una vuelta de tuerca de cómo debes comportarte, ¿no? Te enseñan no solo cómo fue creado el mundo, sino cómo te tenés que comportar. Hay una dimensión educativa, moralizante, educativa en el sentido de la conducta, ¿no? De las explicaciones mítico-religiosas. Sin embargo, las explicaciones de tipo científico no tienen estos corolarios morales, no pretenden decirte cómo te tenés que comportar, tienen un objetivo eminentemente cognoscitivo, ¿sí? Y lo último que me gustaría destacar sobre esta diferencia entre ciencia y religión es una cuestión de actitud, que no por ello es menor, es bastante importante. La religión y la mitología son formas de conocimiento dogmáticas. ¿Qué quiere decir?
que vos tenés que creer en las afirmaciones que se hacen en los textos sagrados o en los mitos, no porque alguien fue y te llevó evidencia en favor de ello, sino porque es así, ¿no? Porque hay un Dios o una entidad sobrenatural que así lo determina, ¿no? Vos tenés que creer por fe, ¿no? De hecho, fe es algo positivo en el marco de la religión, mientras que en el marco científico es algo completamente negativo, ¿no? La ciencia, por el contrario, es profundamente crítica, antidogmática. Rechaza toda forma, ¿sí?, de conocimiento que no tiene suficiente prueba en favor, ¿no? Es decir, cuando vos querés sostener algo en el plano científico, la respuesta es demostrarlo. O si no podés demostrarlo, porque es fuerte la palabra, al menos brinda pruebas en favor de ello, ¿no? Esto es una actitud crítica respecto al conocimiento. Bien, ahora para terminar este primer video introductorio, veamos algunas características de la ciencia. Esto que vamos a discutir un poco a continuación sale del texto de Bunge, que tienen no solo el texto, sino además un texto explicativo, que alguna parte recapturamos acá, y además tienen un cuestionario en la plataforma para utilizar. Bueno, ¿cuáles son estas características de la ciencia? Por un lado, voy a señalar las que Bunge considera características esenciales, las que son como más propias de la ciencia. En primer lugar, su objetividad, y en segundo, su racionalidad. Y objetividad es interesante porque muchas veces no entendemos muy bien a qué nos referimos con objetividad, parece que es como lo contrario de subjetivo, pero acá objetividad tiene un sentido bastante claro. Dado que las ciencias que a nosotros nos interesan son aquellas que tienen objeto de estudio, por ejemplo, en el caso de la sociología, las estructuras sociales, y en el caso de la biología, las cosas vivas, es el objetivo de la ciencia decir correctamente cómo es su objeto de estudio. Es decir, todo el tiempo verifica la adaptación de las ideas y afirmaciones con la realidad del objeto de estudio. Ser objetivo consiste en describir y explicar correctamente tu objeto de estudio, ¿sí? Eso es la objetividad científica, ¿no? Su preocupación es por, dicho de modo ahora lato, decir la verdad sobre el objeto que estudia. Y después está la racionalidad. Y esto es interesante porque a veces cuando pensamos en ciencia nos pensamos en un científico o una científica social haciendo una entrevista en profundidad, que por supuesto eso forma parte de la ciencia. Pensamos en un o una química haciendo experimentos en un laboratorio, y por supuesto que eso es ciencia. Pero cuando nosotros nos preguntamos de qué está hecho, cuál es el material de la ciencia, no son ni los tubos de ensayo, ni los cuestionarios, ni los modelos matemáticos que utilizamos, ¿no?, o la estadística, sino las ideas, ¿no? La ciencia es una cuestión de ideas, de conceptos. Estas ideas y conceptos, ya lo dijimos antes, no se presentan de un modo amontonado, sino que se ocurren estas ideas en sistemas ordenados, que son las teorías científicas, ¿no? Estas ideas y conceptos, además, pueden dar lugar, por medio de formas de razonamiento lógico, a nuevas ideas y conceptos. Esto es interesante, ¿no? La racionalidad tiene que ver con la naturaleza ideal, ¿no?, o de las ideas de la ciencia, y además con su estructura, por cómo están ordenadas. Y gracias a que están ordenadas lógicamente, a partir de las ideas previamente disponibles podemos producir nuevas ideas, ¿sí? Y ahora, brevemente y ya como cierre, vamos a reflexionar un poco sobre algunas otras características importantes. Esto está más trabajado con detalle en los textos de la plataforma, pero bueno, cuando decimos que el conocimiento científico es fáctico, nos referimos a que su principal objetivo es explicar por qué ocurren los hechos que ocurren. Entonces, el primer movimiento de la ciencia es establecer cuáles son los hechos, ¿no? ¿Sí? Establecer qué es lo que ocurre. Y para eso utiliza distintos tipos de herramientas conceptuales y distintos tipos de herramientas de medición y de intervención, ¿no? Esto es interesante porque para poder decir cuáles son los hechos a veces tenemos que intervenir, y cuando intervenimos, modificamos. Pero las modificaciones en el marco de ciencia, ¿no? Por ejemplo, cuando yo peso algo, hay siempre un margen en el cual la pesa que estoy utilizando, el instrumento que utilizo, modifica el resultado. Siempre, eso es lo que llamamos margen de error. La cuestión es que ese margen de error en ciencia está medido, ¿sí? Uno es consciente de lo que hace, ¿no? Uno es consciente de que está mintiendo un poco, lo justo. Pero
Al mismo tiempo, el conocimiento científico trasciende, es decir, va más allá de los hechos. ¿Por qué? Porque yo una vez que establecí correctamente, describí cuáles son los hechos que yo quiero explicar, ahora tengo que explicarlos. Y para hacerlo, en muchas ocasiones tengo que proponer conceptos nuevos. La ciencia tiene una dimensión fuertemente creativa, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo observar y puedo documentar que los objetos caen, ¿sí?, a una velocidad regular en la Tierra, a un nivel de aceleración regular. ¿Sí? Ahora, si yo quiero entender por qué eso ocurre, tengo que recurrir a conceptos que no están en los hechos, sino que yo tengo que proponer como explicativos respecto de lo que veo. Y por ejemplo, en este caso que citábamos como ejemplo, podríamos recurrir a los conceptos de fuerza, de aceleración, podríamos recurrir, por supuesto, al concepto de gravedad, ¿no? ¿Se ve? Todo el tiempo estamos generando nuevos conceptos que se llaman en este contexto conceptos teóricos, los cuales no son parte de los hechos, pero los explican, ¿sí? En el marco de las explicaciones, algo que caracteriza de modo interesante a la ciencia es que cuando explica utiliza leyes. Es decir, las explicaciones típicamente científicas son aquellas en las que intervienen algunos enunciados que solemos llamar leyes, como por ejemplo la ley de la oferta y la demanda en economía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante de las explicaciones científicas que utilizan leyes? Yo puedo utilizar entonces la ley de la oferta y la demanda para explicar por qué está aumentando astronómicamente el precio del alcohol en gel en un contexto de pandemia, ¿no? Y entonces, como ya sé que el alcohol en gel subió, ¿sí?, entre otras razones porque hay una ley que me vincula a la oferta y la demanda, toda vez que suba un producto voy a utilizar la misma ley y entonces, como utilizo el mismo sistema conceptual, puedo predecir fenómenos del mismo tipo. Si dentro de 10 años hay una pandemia y vuelve a ser necesario utilizar alcohol en gel, ya sé que va a volver a subir. ¿Se ve? Por eso la utilización de leyes en las explicaciones me permite predecir, porque las leyes no son de los casos concretos que estoy explicando ahora, sino de todos los casos del mismo tipo. Además, la ciencia es clara y precisa. El vocabulario científico, y esto si alguna vez leyeron algún tipo de artículo o libro de naturaleza científica lo saben, se utiliza un vocabulario distinto al vocabulario ordinario o cotidiano, porque el objetivo es ser lo más exhaustivo y preciso posible, ¿sí? Y esto tiene que ver con que a veces una pequeña diferencia, una pequeña imprecisión puede generar grandes diferencias, ¿sí? Por supuesto, en el lenguaje de sentido común esto no ocurre, ¿no? Pero en ciencia utilizamos, por ejemplo, el lenguaje matemático, ¿no?, que es un lenguaje artificial construido, ¿no?, como la estadística, para ser más precisos cuando hablamos. Y por supuesto en ciencia también introducimos definiciones de conceptos, porque nosotros en el lenguaje ordinario no definimos los conceptos, solo los usamos, ¿sí? Y lo último que me gustaría destacar, y ya con esto cerrar y dejarlo para la discusión posterior, es la idea de que la ciencia es abierta. Esto se relaciona mucho con esa actitud antidogmática que hablábamos antes, ¿sí? Ninguna idea científica es santa. Ninguna idea científica tiene coronita, si lo queremos decir de un modo más coloquial. Yo puedo ser el mejor sociólogo del planeta, ¿sí?, el más reputado, y mis ideas valen no por quién soy, sino por las razones, ¿no?, por las pruebas que he dado en favor de ellas. Y toda idea, no importa de quién proceda, está sujeta a ser refutada y sustituida por otra. De hecho, y esto es interesante también para empezar a pensar cómo la ciencia cambia y se desarrolla, la inmensa mayoría de ideas consideradas científicas a lo largo de la historia hoy son consideradas falsas. ¿Por qué? Porque han venido teorías mejores que las han refutado. La ciencia es abierta al cambio, ¿sí? No es un dogma, no es un texto sagrado. La ciencia es algo que está todo el tiempo modificándose, ¿sí? Bueno, hasta acá este primer video, que queríamos que fuera un poquito más corto, pero bueno, confío en que les sirva como primera herramienta para la discusión. Nos vemos en los foros.